Cristian Camilo Fraser Lozano. Él es coordinador de la maestría en Economía Aplicada de la Universidad del Valle, es doctor en Economía, magíster en Economía y es economista de la Universidad del Tolima. Profesor Cristian Camilo Fraser, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Saludo para usted y para todos sus oyentes. Profesor, ¿cómo quiere usted empezar a hablar y hacer el balance económico del gobierno de Iván Duque? No le voy a hacer preguntas. Arranque como quiera. Bueno, pues entiendo que la idea es dar un concepto sobre el tema de política monetaria. Entonces, pues aquí hay una particularidad con respecto a otro tipo de políticas económicas, y es que la política monetaria no está estrictamente bajo el control del Ejecutivo. Digamos, cuando se habla de una política fiscal, para poner un ejemplo, una reforma tributaria que es claramente diseñada por el ministro de Hacienda y su equipo, con el visto bueno del presidente, y es tramitada en el Congreso por el gobierno. Esto no ocurre de manera similar con la política monetaria, que básicamente pues está diseñada e implementada por una junta directiva del Banco de la República, que es la encargada de implementar esta política monetaria. Esta junta directiva tiene 7 miembros, y si bien es cierto que el ministro de Hacienda hace parte de la junta directiva del Banco de la República, al menos lo que está consagrado en la Constitución es que dicha junta goza de una independencia para tomar decisiones. Entonces sería como equivocado, digamos, evaluar las decisiones de política monetaria endilgándole responsabilidades al gobierno Duque, porque pues podría simplemente decir: esta no es de mi resorte, esto es funciones de la junta del Banco de la República, y creo que por eso sería, como insisto, equivocado evaluarlo estrictamente en función de las responsabilidades del presidente Duque en ese sentido. Dicho eso, lo que sí se puede también evaluar, por otra parte, es las relaciones del gobierno Duque con la junta directiva, y en particular el grado de injerencia que ha querido tener el gobierno sobre esta junta. Entonces, no sé si le parece, Guillermo, que podríamos como dividir la intervención en dos partes. Sí, señor. Por un lado, como una evaluación de la política monetaria en sí misma, que es más del resorte de la junta directiva, y por otro lado, ya entrar a discutir las relaciones del gobierno del presidente Duque con la junta directiva del Banco de la República, y en particular lo que yo creo ha sido una intención clara de este gobierno por incidir en la composición de la junta y ejercer una influencia sobre la junta. No solo de la junta, no solo de esa junta, en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía y en las altas cortes, ¿no? O sea, hay un interés premeditado, organizado y metódico de Iván Duque por dejar sembrado y como poder recoger después. Esa es la impresión que a uno le da. Pues en efecto, esa parece ser como un rasgo de lo que de este gobierno, y al menos en el tema de política monetaria esa preocupación yo la comparto, digamos, claramente. Entonces, ¿le parece si procedemos? Sí, señor. Bueno, sí, entonces, señor. digamos, con respecto al tema de política monetaria, yo diría que hay como hubo decisiones que me parecen a mí que fueron en la dirección correcta por parte de la junta directiva del Banco de la República. Para poner un poco en contexto esto, digamos que estamos enfrentados a una situación objetivamente compleja como fue la pandemia, y que además es más difícil cuando usted está en un país como Colombia, porque el sistema monetario internacional es un sistema de facto jerarquizado. Hay las economías desarrolladas que tienen, digamos, sus divisas están en la cúspide de ese sistema monetario jerarquizado, mientras que los países de economías emergentes como la colombiana estamos en la base de esa pirámide y por tanto tenemos menos privilegios. Entonces el trabajo de los bancos centrales en países como Colombia es más difícil, y en una situación compleja como una pandemia, pues es todavía, la situación es muy compleja. Entonces, una dificultad que se enfrenta cuando uno hace política monetaria desde un país, desde una economía emergente como la colombiana, es que hay una amenaza permanente, y es que ante un riesgo financiero uno pueda sufrir una salida de capitales, una devaluación que profundice esa salida de capitales, y queda usted atrapado en un miedo de salida de capitales, depreciación, salida de capitales, depreciación. Entonces, ante esa amenaza, muchos banqueros centrales de estos países emergentes han solido reaccionar en medio de una crisis financiera, subiendo la tasa de interés con el objetivo de hacerse más atractivo para los inversionistas extranjeros y
evitar por esa vía un poco la salida de capital. Esa solución, sin embargo, no es del todo deseable, no lo deja uno muy feliz porque, digamos, soluciona por una parte el problema, digamos, de salida de capitales, pero a nivel interno te desestimula el crédito y la inversión y por esa vía puede golpear el empleo a nivel local, ¿no? Es como una especie de cobija muy corta que si no se tapa la cabeza, entonces se descubre los pies y si se cubre los pies se descubre la cabeza. Ahora, esta vez fue diferente. La naturaleza sincronizada de la crisis del COVID nos afecta a todos por igual y una reacción muy fuerte de política monetaria de los países avanzados nos dio un margen de acción distinto. Entonces, esta vez el Banco de la República Colombiano pudo reaccionar bajando su tasa de interés. En 12 meses pasamos de una tasa de interés del 4.25 por allá en marzo del año pasado a una tasa vigente actual de 1.75%, que es probablemente, yo estuve revisando las cifras, debe ser probablemente la tasa de interés de política monetaria más baja de toda la historia de Colombia. Esto sin duda ha contribuido a la recuperación económica, abarata el crédito para empresas, hogares, gobiernos locales y nacionales que buscan financiamiento para probablemente financiar la recuperación económica. Profesor, perdóneme. Ahí Profesor, claramente hay una... Dígame. Discúlpeme, usted diciendo que eso abarata el crédito para las familias colombianas. Está el reporte financiero de que debemos 25 millones de pesos en tarjetas. Bueno, esto de nuevo, ahí hay unas por otras. Claramente hay un problema del crédito de bien en endeudamiento y si ese endeudamiento después no hay forma de cómo repagarlo, pues puede venir en insolvencia y en quiebras y si es un endeudamiento que, insisto, no se puede pagar, puede ser problemático y sin duda usted apunta a un problema que puede haber ahí. Pero también es cierto que si ese endeudamiento se hubiera hecho con una tasa de interés más elevada, pues sería el problema más complicado, porque la deuda existiría de cualquier forma, la gente necesitaría crédito, pero sería con una tasa de interés más elevada. Lo que hacemos ahora es, la gente puede acceder a un crédito, que de todas maneras probablemente va a tener problemas para pagarlo, pero se le facilita un tanto más en la medida en que el costo de ese crédito, lo que espera uno es que sea más barato. Pero es algo muy ligero, profesor, porque fíjese que acaban de reportar además las ganancias los señores de las instituciones financieras y reportan 7 billones de pesos de ganancias en este año. Bueno, pero digamos que puede haber una dificultad en lo que, digamos que una preocupación que digamos que en lo personal, y es esa transmisión del impacto de esa reducción en la tasa de interés desde la tasa de interés que fija el Banco Central hacia la tasa de interés con la que se enfrenta, digamos, el ciudadano de a pie. Y entonces ahí a veces hay algunos cuellos de botella que hacen que los beneficios no necesariamente le lleguen en toda su magnitud al ciudadano de a pie. Ah, pero a los bancos sí. Entonces ahí puede haber márgenes de intermediación que hacen que de pronto los beneficios, las reducciones que esperábamos completamente en la reducción de la tasa del Banco Central no le lleguen completamente al ciudadano. Sin embargo, por ejemplo, para el caso de las reducciones de la tasa a la que se financian los gobiernos locales y nacionales, sin duda ahí hubo un impacto positivo. Pero hay cuellos de botella, como usted lo menciona. Sí, señor. Profesor, usted me ha partido la pregunta en dos partes. Ya me explicó el asunto de la política monetaria. ¿Qué tal entonces si entramos a mirar lo que tiene que ver con independencia del Banco de la República cuando sus codirectores han sido todos nombrados por el mismo presidente, como el presidente de la Junta Directiva? Bueno, entonces, listo, entremos en este punto, Guillermo, que me parece súper interesante. Pero yo diría que un rasgo notorio del actual gobierno es que ha habido claramente un propósito de tener una mayor influencia en la Junta del Banco. Y ese propósito se nota en que hubo una estrategia para maximizar, dadas las oportunidades existentes, su influencia sobre la composición de los miembros de la Junta. Y aquí es importante, digamos, resaltar esto de las oportunidades existentes, porque claramente hubo ciertas condiciones que el gobierno Duque no decidió, van a ir apareciendo en el ambiente. Lo que hizo el gobierno fue aprovechar esas condiciones para maximizar, repito, su influencia sobre la Junta. Como resultado de esa estrategia, el
gobierno Duque terminó escogiendo 5 codirectores de la Junta del Banco de la República. Ni siquiera en los gobiernos del presidente Uribe y del presidente Santos se escogieron tantos codirectores. Estos dos expresidentes Uribe y Santos llegaron a ubicar 4 miembros de la Junta, a pesar de que estuvieran un periodo más largo en el poder, dado que tuvieron periodos de reelección. Entonces eso da una idea de lo que ha ocurrido en este gobierno. Insisto en las oportunidades. ¿Por qué? Porque un poco esto se desconfigura institucionalmente cuando aparece la figura de la reelección. Inicialmente la idea era que cada gobierno tuviera la potestad para elegir 2 codirectores de la Junta, ¿no? En el caso del gobierno Duque, ya vamos en 5, y es porque han habido renuncias de otros codirectores. Entonces, el gobierno Duque recibe una primera renuncia de José Antonio Campo y nombra a su primer codirector. Luego le toca su turno de nombrar 2 codirectores, pero para ese momento el gobierno ya tenía información de que un codirector, Arturo Galindo, tenía la intención de renunciar. Entonces, en lugar de reemplazar a Arturo Galindo, que se sabía que iba a renunciar, lo que hace el gobierno es reemplazar a otros 2 miembros de la Junta, y una vez renunciar a Arturo Galindo, pues nombrar a un tercero. Entonces ya eso muestra la estrategia de maximizar el número de miembros que puede colocar dentro de la Junta. Y una vez Galindo ha renunciado, va a llegar, digamos, una cosa que fue muy llamativa para la opinión pública, y es el reemplazo que pues ustedes recordarán de el nombramiento de Viviana Taboada, que era una hija de la exministra Alicia Arango. Sigue siendo hija de ella. Es hija de Alicia Arango, pero bueno, ya entiendo que no es ministra del gobierno. Entonces la idea era que... Pero es embajadora en la ONU, ¿no? Es embajadora en la ONU, sí. Entonces, si bien es cierto que era una economista, que seguramente tiene una buena formación, sobresalía su falta de experiencia en temas monetarios, y obviamente sus vínculos familiares pues ponían como un halo que nos lo ponía uno a pensar sobre exactamente cuáles eran los méritos para estar ahí. Y nuevamente, dados estos antecedentes como estratégicos del gobierno ubicando miembros en la Junta Directiva del Banco de la República, configuraban ya lo que yo creo es una estrategia para maximizar la influencia del presidente dentro de la Junta Directiva del Banco de la República. Profesor... Y después va a venir algo importante, Guillermo, y es que en ese momento empieza a configurarse una estrategia para mover la candidatura del entonces ministro Alberto Carrasquilla para ser gerente del Banco de la República. Sí, esa operación fracasa, claro, esa operación fracasa con una amplia, digamos, rechazo de varios economistas. Eso fracasa y finalmente termina siendo elegido Leonardo Villar, pero esa operación existió. Y la última, digamos, escena de toda esta operación es la renuncia de Carolina Soto, y el presidente Duque finalmente termina nombrando su quinto codirector, que es el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, que yo creo que con ese nombramiento le ha hecho un enorme daño a la credibilidad del Banco de la República y sigue levantando dudas sobre la independencia operativa de la Junta. Y creo que cierra, digamos, esta operación de intentar maximizar su influencia en la Junta Directiva del Banco de la República, que creo yo de aquí en adelante las decisiones, más allá de si en la realidad van a ser tomadas con independencia o no por parte de sus miembros, creo yo que van a ser percibidas por la audiencia como decisiones que van a ser siempre vistas con algo de sospecha. Y creo que eso va a afectar la credibilidad del banco, y la credibilidad, digamos, es la esencia de la actividad de un banco central. Profesor Cristian Camilo, mire, yo lo voy a poner a usted en una tarea muy difícil. Usted es una persona que tiene todos los títulos correspondientes para ser economista. Es magíster, hizo maestría, hizo doctorado, de tal manera es profesor. Pero le quería poner esta situación difícil desde el punto de vista personal. Usted piensa en términos económicos, pero en términos de ciudadano, como una persona que tiene un número de cédula, que paga impuestos, que tiene familia, que vive en este país, ¿a usted no le parece que por parte de Duque hubo un manejo muy desafortunado? ¿Es una burla lo que ha pasado en el Banco de la República? ¿Es casi mala fe? ¿Es una actitud retadora con los ciudadanos? Pues, Guillermo, yo diría que ya desde un punto de vista, digamos, así como usted me la plantea, yo creo que fue una decisión equivocada. Yo
No tengo problema en creer que eso fue una decisión equivocada. Como ya lo mencioné, desde el punto de vista institucional, creo que le hace daño a la institucionalidad del Banco de la República, que no le hace ningún beneficio a la credibilidad de nuestro banco, y que adicionalmente también socava su credibilidad ante la opinión pública. Entonces no le veo cuál es como la intención detrás de esto, más allá de, no sé, eso se lo digo de pronto a los politólogos. Pero ¿cómo puede uno alcahuetear a un tipo como Alberto, cuyo nickname es Bonos de Agua Carrasquilla? ¿Cómo puede uno alcahuetearlo y después de que el país marcha pidiendo el cambio de la reforma tributaria, conociendo sus antecedentes con los bonos de agua, tratando de que hubiera sido director del banco, cómo puede uno pensar que encima de eso ya cuando al final lo premia nombrándolo codirector? Pero pues esa, yo no creo que es una pregunta más para el propio presidente, porque Sí. No sabría decirte cuál fue lo que pudo haber motivado esa decisión. Yo lo que evalúo es lo que yo creo la implicación de la decisión, y la implicación de la decisión para mí es un error para la institucionalidad del Banco Central colombiano, que creo que ha socavado su credibilidad. El otro asunto que le quería plantear, profesor, usted es una persona que ha estudiado el tema de la filosofía de la economía, el tema de la equidad que tanto ha preconizado el señor Duque, ¿entra ahí como filosofía económica de su gobierno, hablar de equidad? Pues sí, si se quiere, a ver, la equidad puede ser vista de muchas perspectivas, pero ya que estamos hablando de política monetaria, y como para no alejarnos tanto del tema, déjeme plantearle este asunto que me parece importante y que quizás no se le ha dedicado mucha atención, Guillermo. Y es que yo sí creo que un punto del debate sobre las decisiones de política monetaria tiene que ver con la diversidad de la Junta del Banco de la República. Y la diversidad no solamente tiene que ver, por ejemplo, con temas de género, y en eso hubo un retroceso. Digamos, la última codirectora era Carolina Soto y el reemplazo fue Alberto Carrasquilla. Creo que eso envía una mala señal. Pero adicionalmente creo que una característica que ha habido en la equidad de acceso a los cargos como codirector del Banco de la República, y es que el gobierno no ha hecho nada para corregirlo, tiene que ver con la proveniencia de las escuelas o las universidades de las que provienen esos miembros que hacen parte de la junta directiva. Entonces, digámoslo claramente, hay una sobre representación de la Escuela de Economía de la Universidad de los Andes. No tengo nada en contra de esa universidad ni esa escuela, conozco a varios economistas de ahí, creo que son excelentes economistas, pero creo que esa sobre representación limita la diversidad de puntos de vista dentro de la junta directiva. Creo que si bien ellos, no creo que los economistas formados de una misma universidad sean copias, que todos piensen igual, eso no es cierto, pero tampoco creo que la proveniencia de una misma universidad garantice una cobertura o permita cubrir todo el espacio de opiniones existentes en un país tan complejo como Colombia. En ese sentido, creo que falta una mayor diversidad de universidades, de regiones, de otros puntos de vista. Cuando uno expone esta perspectiva, la reacción normalmente es decirle a uno, pero la Junta Directiva no es un espacio paritario para representar las regiones y las universidades de Colombia. Eso es cierto, pero tampoco es cierto que la Junta Directiva sea una especie de club exclusivo al que solo se puede ingresar con una membresía que está reservada únicamente para un grupo de economistas o de técnicos, sin importar cuánto se esfuercen los otros economistas. Y hoy en día creo que la Junta se parece más a ese club exclusivo, y este gobierno no ha hecho nada o ha hecho muy poco para resolver ese tema. Entonces, creo que hay un tema de equidad, y creo que la sociedad colombiana se beneficiaría de tener una Junta más diversa, con mayor pluralidad de opiniones, con una mayor representación de visiones, no solamente técnicas, sino de visiones de filosofía moral, de visiones de filosofía del mundo. Como hemos aprendido sobre estos temas, hay decisiones que hay que tomar en la Junta Directiva que no se agotan únicamente en decisiones técnicas, porque de pronto tienen que ver con disyuntivas que no hay forma de resolverlas técnicamente, sino hay que apelar a otros conocimientos, a otras experiencias, y ahí pues las propias vivencias, nuestras propias experiencias, nuestras propias visiones del mundo van a alimentar esas decisiones. Y ahí probablemente
más diversa, va a ser algo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, la equidad por la que usted me preguntaba sería un punto importante para seguir trabajando. Profesor Cristian Camilo, si usted pudiera ponerle una nota en política monetaria al señor Iván Duque, ¿en cuánto cree que se merece? Pues ahora con lo de la pandemia se puso muy de moda la nota cualitativa, dijeron. Ay, no. Se puso muy de moda la nota cualitativa. Entonces, en boga con esa práctica, hagamos la distinción, ¿no? Digamos, yo diría que en el tema de política monetaria con la Junta, yo diría que es aceptable, hubo buenas decisiones en la dirección correcta. Y con respecto a la relación del gobierno Duque con la Junta Directiva y su decisión de influir en la composición de la Junta para colocar miembros dentro de la Junta, yo sí creo que deja mucho que desear y que se raja. Personalmente creo que se raja. O sea, la calificación sería mala. Sería deficiente. ¿Deficiente? En ese aspecto. ¿Eso de deficiente es como parecido a deplorable? No, dejémoslo en deficiente. Bueno, profesor, le respeto la nota. Aquí se respeta mucho la autonomía universitaria. Así es. Sí, señor. Como debe ser. Sí, señor. Profesor Cristian Camilo Fraser Lozano, muchas gracias por estar aquí presente en Radio UNAL. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la invitación, un placer. Que tenga muy buen día y tenemos que volver a hablar. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.